Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidrakren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia. Y sin más, comencemos con la novela. Demon Slayer. Empecé siendo el amor de la infancia de Kanao. Capítulo 31 al 40. Capítulo 31. Primer encuentro con Daki. Quiero decir que eres bonita como una mariposa. Vamos. La escuela de artes marciales estuvo cerrada los últimos días, así que no parecía haber mucha gente dentro. Cuando me encontré con algunos hermanos mayores de la escuela, todos estaban saliendo por la puerta. Después de pasar por la puerta, Linian y los demás entraron a un mundo próspero. El primer día del nuevo año, Flower Street, que normalmente parece desierta durante el día, ahora está llena de actividad. Por el camino, había gente disfrazada de Kanao, y las tiendas de la calle estaban decoradas a su manera. Todo Yoshiwara se llenó de un ambiente festivo. Caminando por la calle, quedará deslumbrado por la variedad de bocadillos callejeros y espectáculos callejeros. No es que Linian y Kanao no hayan visto escenas así antes, pero estas celebraciones no tenían nada que ver con ellas antes. En especial Kanao, después de que sus padres dejaran de darle comida, no tuvo más remedio que convertirse en mendiga. Ese día, todos los años, solo podía esconderse en un rincón y mendigar en silencio, sin atreverse a perturbar la diversión de los demás. Solo después de seguir a Linian, finalmente tuvo lo suficiente para comer, pero durante el día de Año Nuevo de ese año, los dos todavía estaban ocupados con el trabajo. Después de ingresar al gimnasio de artes marciales, Kanao finalmente tuvo el tiempo libre para celebrar el día de Año Nuevo, pero las dos veces anteriores siempre carecieron de cierta atmósfera. Hasta hoy, las dos personas que han dominado el método de respiración finalmente están de humor para celebrar el día de Año Nuevo. Al observar la deslumbrante variedad de actividades en la calle, Kanao dejó de lado su naturaleza infantil por primera vez. Hermano, quiero pescar peces de colores. Poder. Hermano, quiero comer taiyaki. Está bien, te compraré otro refresco. Hermano, quiero ver las acrobacias de allí. No hay problema, siéntate sobre mis hombros. Hermano mayor. Los dos experimentaron muchas cosas, incluyendo comer, beber, mirar y jugar. Al ver el interés de Kanao, Linian no le arruinaría la diversión. Ese día no hablaría de técnicas de respiración ni de artes marciales, sino que se comportaría como un buen hermano que adoraba a su hermana. Mientras acompañaba a Chanao, Linian adquirió una idea de la realidad de la vida. Esta fue la primera vez desde su viaje en el tiempo que se sumergió en este mundo de fuegos artificiales. Si tuviera que describir esta sensación, diría que se había integrado plenamente a esta era.
No hay presión de supervivencia, ni urgencia de fuerza, ni retirada de los viajeros en el tiempo. En este día, Lin Yan simplemente acompañó a la persona más importante para disfrutar de la felicidad más simple. Ser una persona común y corriente no es tan malo. Al mirar el rostro aturdido de Kanao y su boca ligeramente curvada hacia arriba, sintió la necesidad de vivir así por el resto de su vida. Antes de que se dieran cuenta ya era de noche. Después de una gran comida, ya era de noche. Al salir del restaurante, la calle de las flores por la noche es aún más colorida y el viento frío no puede cubrir la ola de calor de la multitud. Los faroles del edificio rojo y las lámparas de queroseno al borde de la carretera iluminaban toda la calle de las flores. Hombres elegantes con traje y damas clásicas con kimonos pasan por allí, creando una maravillosa mezcla de cultura china y occidental. Esta era una imagen muy común durante la era Taizō. Hermano, hay mucha actividad allí. Bueno, echemos un vistazo. No sé cuántas veces hemos tenido este tipo de conversación hoy. Lin Yan no pensó mucho en ello y caminó hacia el lugar ruidoso con Chanao en su mano. Con su fuerte físico, Lin Yan se abrió paso rápidamente entre la multitud y vio la emoción en el interior. Así que es el desfile de Oiran, no me extraña que sea tan animado. Lin Yan murmuró para sí mismo. El barrio rojo de Yoshiwara ya tiene una cultura de Oiran, cortesanas clásicas, por lo que es natural que desfilen por las calles hoy en día. Acompañada por un grupo de muchachas y sirvientas, una mujer elegantemente vestida caminaba por el centro de la calle con un paso extraño. Supongo que era una Oiran. Lin Yan podía ver la base espesa y el lápiz labial brillante en el rostro de la mujer desde la distancia. No estaba acostumbrado a ello desde la perspectiva de los estándares estéticos de las generaciones posteriores. Pero tuvo que admitir la belleza de esta cortesana. No hay manera, la base es demasiado buena. Debes saber que en el distrito rojo de Yoshiwara, no todos los burdeles están cualificados para seleccionar a la Oiran. Las mujeres que pueden convertirse en Oiran han recibido una formación meticulosa desde la infancia y son de primera clase tanto en apariencia como en talento. Lin Yan ha estado en el área de Red Street durante muchos años, pero nunca ha estado en un burdel, por lo que no sabe quiénes son las mejores cortesanas. Sin mencionar el maquillaje recargado y la ropa suntuosa, no podía comprender el extraño andar de la cortesana. Mirando a izquierda y derecha, solo tenía una sensación. Eso es seductor. Hermano, salgamos de aquí. De repente, Kanao sacó la mano izquierda de Lin Yan y dijo. ¿Qué ocurre? Kanao miró a su alrededor y susurró. Por alguna razón, siempre siento que la hermana mayor que camina en el medio siempre me está mirando, y sus ojos son muy incómodos. ¿Eh? Lin Yan estaba muy sorprendido. La cortesana estaba mirando a Chanao. ¿Por qué? Quizás vio que esta chica también era hermosa y se sentía muy optimista al respecto. ¿Pero qué pasa con esa mirada incómoda? Lin Yan miró hacia allá con atención, pero seguía sin ver nada raro. No dudaba que Kanao estuviera diciendo tonterías. Después de todo, su capacidad visual no era comparable a la suya. Quizás la niña vio algo. No importa, simplemente no lo veas. Justo cuando estaba a punto de llevarse a Chanao, escuchó un estallido de discusión. Vaya, esa mujer es hermosa. Tonterías. Esa es la princesa Warabi, ¿cómo podría no ser hermosa? Así que esta es la Warabi-ime de Kyogokuya. Es realmente digna de su reputación. Oye, ¿realmente lo entiendes, hermanito? Así es, te digo, Lin Yan no escuchó más, ni era necesario. En ese momento, sintió como si le hubieran dado un garrote en la cabeza. Kyogokuya, Warabi-ime, nombres tan familiares, ¿no es esta la verdadera identidad de Daki? Daki, la superior 6, también es la existencia de la que sabía que tenía que mantenerse alejada después de viajar a la calle de las flores de Yoshiwara. La paz y la tranquilidad de los últimos años habían hecho que Lin Yan casi olvidara la existencia de esa persona. No esperaba encontrarse con él hoy. Subconscientemente, buscó la espada solar que llevaba en la cintura, con su mente en confusión. Hermano, te ves muy feo, ¿te sientes mal? Kanao preguntó preocupado, y no pudo evitar sujetar con fuerza la mano derecha de Lin Yan. El calor de su palma lo tranquilizó. Está bien, solo tengo un poco de hambre.
Busquemos un snack bar. Lin recuperó su compostura habitual y se alejó de la multitud con Chanao a un ritmo normal, sin ningún signo de anormalidad. Está bien. La Dakimaki de ahora, como mucho, se encontró con Kanao. ¿Y qué? En los últimos años, ambos se han mantenido prácticamente en el gimnasio de artes marciales, evitando el área de casa de Daki, y siempre han estado a salvo. Si regresan al gimnasio y se esconden un rato esta noche, sin duda podrán retomar su vida normal. ¿Acaso Daki todavía se aferrará a una chica que solo conoció una vez? Cuanto más pensaba Lin en ello, más tranquilo se sentía. Decidió llevar a Kanao de vuelta al gimnasio de artes marciales después de un paseo rápido. Bueno, todavía estaba un poco en pánico. Afortunadamente, Lin no sabía que Daki no solo tenía los ojos puestos en Kanao, sino también en él. Capítulo 32. El Oiran de Kyogokuya visita en persona por la noche. Las luces de la calle decoran la ciudad llamada Yoshiwara, conocida como la ciudad que nunca duerme. Las luces de neón a ambos lados de la calle seguían parpadeando, colgando como estrellas sobre las cabezas de los transeúntes. Aquí parece que nunca oscurece. En este momento, en la habitación del Kyogokuya Oiran, una hermosa mujer de figura graciosa, modales dignos y elegantes y maquillaje brillante estaba sentada en el suelo. Frente a ella había un exquisito jarrón con fondo redondo y cuello alto. En ese momento, sostenía un par de tijeras en una mano y una flor recién cortada en la otra, y silenciosamente la insertó en la boca del jarrón que tenía frente a ella. Si tuviera que describir la escena que tengo ante mis ojos, no hay mejor palabra que tranquila, elegante, bella, verdadera y armoniosa. Se trata de un arreglo floral, que es el trabajo que ella, como la cortesana más famosa, realiza en su tiempo libre, además de entretener a los invitados, que pagan un alto precio para conocerla. A ella no le gustaba este trabajo, pero como Oiran tenía que hacerlo. Ella prefiere cazar de noche a hacer cosas tan sin sentido. A ella le gustaba mirar directamente las expresiones de miedo y desesperación en los rostros de sus presas cuando la veían. Los gritos desesperados mientras ella lo destrozaba pedazo a pedazo sonaban como música celestial para sus oídos. Ella ansiaba el sabor de la sangre, especialmente la sangre de mujeres jóvenes y hermosas que se parecían a ella. Pensando en esto, la hermosa mujer inconscientemente se lamió los labios, que estaban tan rojos como pétalos de rosa con su lengua, revelando una sonrisa malvada. Últimamente ha puesto sus miras en una presa de este tipo. Sin embargo, en el momento en que vio a su presa, una emoción llamada celos inundó su mente. No es solo porque la apariencia de la presa no es inferior a la de ella, sino también porque hay una persona molesta al lado de la presa. A juzgar por su edad, apariencia y comportamiento, él y su presa son hermanos. En la noche del desfile de Oiran, él y su presa estaban hablando y riendo en la calle, y la forma en que él adoraba a su presa hizo que ella lo odiara mucho. Odiaba el sentimiento que existía en su presa, el sentimiento llamado amor hermano-hermana. La sonrisa en su rostro había desaparecido, las venas se hincharon en su frente y su mano que agarraba las tijeras se tensó aún más. Al segundo siguiente, las tijeras de metal no solo no lograron perforar su palma que parecía tan blanca y suave como el algodón, sino que se convirtieron en un inútil pedazo de chatarra en su mano. Boom, boom, boom. Un golpe cauteloso en la puerta interrumpió sus pensamientos. Pase. Dejó el arreglo floral que tenía en las manos y le dijo con severidad a la persona que estaba afuera de la puerta. La puerta se abrió lentamente. En ese momento, una niñita estaba inclinada, con sus manos una frente a la otra y su frente tocando firmemente el suelo, y haciendo una reverencia muy estándar detrás de ella. Lady Fern, hemos enviado gente para encontrar al hermano y la hermana que está buscando, la niña le dijo a la persona detrás de ella con una voz infantil, temblando por todas partes. Habla. La mujer habló lentamente, mirando fijamente a la chica que estaba detrás de ella. Hola, respondió la niña con miedo. No se atrevió a mirar sus ojos con pupilas verdes, que estaban llenos de un aura asesina. Él simplemente bajó la cabeza y habló temblorosamente. Acabo de enterarme de que actualmente están viviendo en una escuela de artes marciales llamada Escuela de Artes Marciales Flame Blade como aprendices.
Fue una frase muy simple, pero casi la asfixió antes de que terminara de hablar. ¿Ah, sí? ¿En serio?, preguntó la mujer con un dejo de broma tras escuchar esta respuesta satisfactoria. Sí, señor. La chica habló más rápido esta vez. Ante la pregunta de la mujer que tenía delante, no se atrevió a demorarse ni un segundo. Vengan aquí. Envíenme unos guardias para que me lleven a la casa a hacer una visita. La mujer entonces se levantó y pasó junto a la niña, que todavía estaba arrodillada frente a la puerta. Luego le dio la espalda y le dio instrucciones. Limpia la habitación y pon el jarrón en el armario junto a la ventana. Date prisa y no te equivoques, dijo, cambiando de tono repentinamente, y miró a la chica arrodillada a sus pies con un tono de indiferencia casi nula. Si no, ya sabes las consecuencias. Hola. Después, la niña se atrevió a levantar lentamente la cabeza solo después de que la cortesana llamada Hime Warabi salió de la habitación. Frente a ella había un trozo de chatarra arrugado y un exquisito jarrón con flores dentro. Y en el jarrón hay una flor floreciente, de color rojo brillante, de la otra orilla. Y bajo la luz fuera de la ventana, la flor era como la cortesana llamada Princesa Lecho, hermosa y encantadora, pero trayendo una sensación de desesperación y aprensión a la gente. Calle de las Flores de Yoshiwara, calle, ¿no es esta la princesa Awarpie, la cortesana de Kyogokuya? Es tan hermosa como dicen los rumores. Al ver salir a la raramente vista cortesana princesa Awarrel, todos los peatones en las calles de Yoshiwara, incluidas muchas mujeres, no pudieron evitar admirar su impresionante belleza. Es digna de ser la estrella principal. Tiene tantos guardias siguiéndola cuando viaja. Exclamó alguien entre la multitud. No bloqueen el paso. No bloqueen el paso. Abran paso a Loirán. Los guardias junto a Loirán y Hime Warabi ahuyentaban a la multitud que venía a observar. La razón por la que atrajo tanta atención no fue solo por su belleza que hacía que todos la anhelaran, sino también por su condición de Oirán, que simbolizaba poder y estatus. Solo en el día del desfile de Oirán cada año la gente común tiene la oportunidad de vislumbrar la belleza de Oirán. Inesperadamente, menos de una semana después del desfile de Oirán, la princesa de la guerra de Oirán salió en persona con sus guardias. Era la primera vez en Yoshiwara en todos estos años. Después de todo, según la tradición, incluso la cortesana de estatus noble solo puede salir el día del desfile de Oirán, y el comportamiento de la cortesana princesa Lecho en este momento sin duda rompió las reglas establecidas por la Mansión Roja. Reglas. Ridículo. En Kyogokuya, ella es la regla. Porque un fantasma hermoso y poderoso puede con todo. Aunque había mucha gente en la calle, a ella le gustaba esa sensación, la sensación de ser el centro de atención y sentirse altiva y poderosa. Era una sensación de ser admirado por las hormigas, una sensación de poder dominarlo todo. Pero comparado con la emoción que a ella le importaba, la emoción llamada amor hermano-hermana, que nadie más podía tener excepto ella, este sentimiento simplemente no valía la pena mencionar. Y este viaje fue con este propósito. Ella quería ver personalmente la identidad de la otra persona, conocer a su encantadora hermana, comunicarse bien con ella y hacer que confiara en ella y la admirara. Quería usar su estatus y posición para permitirles experimentar un breve periodo de felicidad. Después de experimentarla, era hora de actuar. Quería que el hermano y la hermana experimentaran la desesperación después de la felicidad, la desesperación de tenerlo todo y luego verlo destrozado en un instante. Quería que el hermano y la hermana experimentaran la desesperación traída por Daki, la luna superior entre las 12 lunas demoníacas. Mientras pensaba esto, caminó hacia la dirección del gimnasio Flame Blade bajo la mirada de todas las luces y personas en Yoshiwara. Capítulo 33. La visita de Dakimaki Escuela de Artes Marciales Flame Blade, cantina de la Escuela de Artes Marciales. En ese momento, Lin Yan todavía estaba disfrutando de la deliciosa comida en la cafetería como de costumbre. Los platos sobre la mesa estaban apilados en montones como de costumbre. Pero Lin Yan estaba diferente hoy. Después de dejar el último plato en su mano, Kanao, que comía con él, descubrió que Lin Yan, quien solía comer un plato tan grande como una persona en una sola comida, había comido la mitad menos de lo habitual hoy. No es que la calidad de la comida en la cafetería haya bajado, el problema es de Lin Yan.
Kanao, con una perspicacia excepcional, percibe de inmediato la preocupación de Lin Yan. Hermano, ¿qué te pasa? Al ver a Lin Yan, que no tenía apetito, Kanao se acercó y preguntó con preocupación. No es nada, Kanao, es solo que la comida de hoy no me gusta, dijo Lin Yan con calma ante la preocupación de Kanao. No podía dejar que Kanao conociera sus preocupaciones por el momento, ya que el fantasma femenino parecía haber puesto sus miras en ella. Después de todo, por ahora esto es solo una especulación, por lo que es mejor no alertar al enemigo. En caso de que la acción sea demasiado grande y atraiga la atención de la otra parte, considerando que mi nivel actual de respiración de fuego es 4 y mi fuerza ha alcanzado el nivel de pilar, no debería ser un gran problema lidiar con Dakimaki. Sin embargo, todavía es muy difícil lidiar con el demonio llamado Kitarou, que se esconde detrás de ella y realmente posee la fuerza de las 12 lunas demoníacas y las 6 lunas superiores. Después de todo, en la obra original, Gatarou tiene la fuerza para desafiar y derrotar él solo al pilar del sonido y a los 3 protagonistas. Si no hubiera sido descuidado, el Demon Slayer Kimetsu no Yaiba original podría haber terminado antes, en el arco de Yukaku. Sin embargo, no puedo bajar la guardia por completo, porque si la otra parte realmente pone sus miras en mí y Kanao, debo estar preparado de antemano. ¿Qué tal pedirle al dueño del gimnasio que escriba una carta al cuerpo de cazadores de demonios para explicar el asunto? Pero al segundo siguiente, Lin Yan se dio cuenta de la estupidez de su idea. Ya no soy miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Además, no había pruebas suficientes, y la otra parte era un fantasma que había vivido en Yoshiwara durante 100 años. Debía de serle fácil ocultar su aliento. Después de todo, en la obra original, para investigar su identidad como fantasma, los 3 protagonistas no dudaron en disfrazarse de mujeres y hacerse feos, y las 3 esposas del pilar del sonido casi cayeron en la boca del tigre antes de obligarla a regañadientes a aparecer. Además, según la línea de tiempo de la historia original Yukaku Arc, para cuando el Demon Slayer Corps notó el movimiento de demonios en Yoshiwara, él y Kanao ya podrían haberse convertido en la comida de la otra parte. O también debería disfrazarme y colarme en Kyogokuya para revelar su identidad. Pero eso parece caer en una trampa. Pensando en su fea apariencia después de vestirse de mujer, Lin Yan negó con la cabeza inconscientemente. Kanao, que estaba de pie, miró a Lin Yan sacudiendo la cabeza sin razón, mirándolo fijamente sin comprender, con el corazón lleno de dudas. Después, Lin Yan, que acababa de dejar su plato, miró la pila de carne sin comer y comida medicinal de 10 años frente a él, e inmediatamente comenzó a comerlos vorazmente. Este era su otro plan. Después de todo, por muy fuerte que fuera el oponente, no podía afectar su propio crecimiento. Mejor concentrarse en subir aliento de llamas al nivel 5. Comeré. Comeré como un loco. Mirando a Lin Yan, quien de repente recuperó su antiguo poder de lucha, Kanao estaba un poco confundido. Hermano mayor, hermana mayor, algo terrible ha sucedido. De repente, se oyeron gritos afuera de la cafetería. Entonces, la fuente del sonido empujó con fuerza la puerta de la cafetería. Lin Yan, que acababa de terminar su comida, se acariciaba el estómago hinchado que aún no había digerido la comida. Ante el pánico de su hermano menor, Lin Yan le preguntó: ¿Qué te pasa, hermano menor? ¿Qué te ha pasado para que estés tan asustado? Maestro, hermano mayor, de repente mucha gente se reunió en la puerta, el hermano menor estaba encorvado, con las manos sobre las rodillas y apenas respiraba. En ese momento, Lin Yan estaba lleno de preguntas. ¿Será que la banda de matones que vino a robar el negocio volvió a acosar la escuela de artes marciales? Antes de que pudiera levantarse y darles otra lección a esos vándalos, su jadeante hermano menor tensó el estómago y ajustó su postura, diciéndole a Lin Yan: la Oiran de Kyogokuya ha venido a visitar la escuela de artes marciales en persona. Ja. Antes de que Lin Yan pudiera reflexionar sobre el propósito de la otra parte, su compañero aprendiz más joven respondió a sus dudas. Escuché que vino específicamente a verte a ti y a Kanao. ¿Nos buscaban a mí y a Kanao? Tras escuchar esta noticia, las dudas de Lin Yan se disiparon por completo. Parecía que ella realmente los estaba buscando a él y a Kanao.
En ese momento estaba un poco asustado, pero al segundo siguiente se calmó y comenzó su análisis. Daki debe haber venido a visitarme personalmente esta vez, para conocer mi situación y la de Kanao. No podemos permitir que descubra que Kanao y yo dominamos la técnica de respiración. Se acarició la barbilla y continuó analizando. Si supiera que Kanao y yo dominamos la técnica de respiración, incluso estando rodeados por una multitud, no le afectaría en lo más mínimo lanzarse a matar gente. Después de todo, ser la princesa Warpie es solo una de sus muchas identidades. Después, Lin Yan le pidió a Kanao que se quitara la espada Nichirin y se pusiera su atuendo habitual de vecina. También se puso el uniforme del gimnasio de artes marciales, llevó a Kanao consigo y corrió inmediatamente hacia la puerta del gimnasio. No podemos despertar sospechas desde el principio, pensó Lin Yan. Escuela de Artes Marciales Yanren, en la entrada principal de la escuela. En ese momento, debido a la llegada de la principal cortesana de Kyogokuya, Warrior Princess, la entrada del Flame Blade Dojo estaba llena de espectadores que querían echar un vistazo a la belleza de la cortesana. Ante la multitud que avanzaba, incluso a los guardias que rodeaban a la cortesana Himewarabi, les resultó difícil resistirse por completo. Es realmente asqueroso. Un montón de ratas sucias. La cortesana princesa Lecho, que simplemente disfrutaba de ser observada y ahora estaba en el centro de la multitud, murmuró en voz baja. Juró en secreto que la próxima vez que saliera, debía usar ropa informal cuando nadie la viera. Ella pensó eso, pero para mantener la elegancia y nobleza de su identidad como Oiran, reprimió su incomodidad, mantuvo una sonrisa falsa que la gente común no podía detectar y miró a la multitud de espectadores. Muchos hombres casados entre la multitud quedaron cautivados por esta sonrisa, y algunos incluso se desmayaron en el acto debido a la emoción. Una multitud tan numerosa de espectadores atrajo naturalmente la atención del dueño de la escuela de artes marciales, Egu Yangwan. Colocó las manos a la espalda y se dijo a sí mismo con impotencia: nunca pensé que una Oiran pudiera ser tan atractiva. Qué maravilloso sería si este tipo de atracción ocurriera en mi escuela de artes marciales. En ese momento, Lin Yan llevó a Kanao a toda prisa a la puerta del salón de artes marciales. Vio a la cortesana princesa Lecho, rodeada por la multitud, y parecía un poco avergonzada. Aunque estaba muy reacio, para evitar que él y Kanao llamaran la atención el uno del otro, tuvo que hacer algo para resolver la situación. Frente a esta multitud creciente, aunque muy reacio, Lin Yan todavía se apresuró a entrar en la multitud con Kanao. La Oiran Himewarabi también notó a Lin Yan y Kanao en el momento en que Lin Yan se abalanzó sobre la multitud. Luego ordenó a los guardias que lo rodeaban, que dispersaran a la multitud y les dejaran paso a los dos. Al ver al chico y a la chica frente a ella tan ansiosos por verla, el orgullo grabado en sus huesos le hizo olvidar en un instante la relación hermano-hermana entre Lin Yan y Kanao, quienes habían estado furiosos por esto antes. Lin Yan llevó apresuradamente a Kanao ante la cortesana princesa Pie de Guerra y se inclinó profundamente ante ella. Luego, fingiendo no tener ni idea, preguntó cortésmente: escuché que tú, el Oiran, viniste hasta aquí para verme a mí y a Kanao. Me siento realmente honrado. Frente al joven fuerte y apuesto y a la hermosa muchacha que era tan hermosa como él era tan respetuoso consigo mismo. Una fuerte sensación de arrogancia la invadió de nuevo. Fingió calma y sonrió al chico y a la chica que tenía delante. Luego les devolvió el saludo con una reverencia y dijo en voz baja: de nada, ambos. Primero planeaba poner a prueba a los hermanos delante de ella. Siento mucho no haberles informado de mi próximo viaje. Les pido disculpas si esto los ha molestado. Aunque fue solo un comentario cortés estándar, Lin Yan pudo sentir que la arrogancia en sus huesos no podía ocultarse. No. Sería un gran honor para la escuela de artes marciales que usted, la cortesana, pudiera visitarnos en persona. El dueño se alegraría mucho de saberlo. Ante esta respuesta tan poco sincera, Lin Yan se tocó rápidamente la nuca y respondió con el mismo tono. Al instante siguiente, la miró deliberadamente y le dijo: Lin Yan, no sé qué quieres verme esta vez, Oiran. Hay demasiada gente afuera, ¿por qué no vamos al salón de artes marciales a hablarlo?
Al ver que el joven frente a ella era tan sensato, la cortesana Wariad no rechazó su invitación, y entraron juntos al salón de artes marciales. Capítulo 34. Primera entrevista con Fallen Princess Escuela de Artes Marciales Yanren, en la sala de recepción. Cuando el dueño escuchó que el propósito de la principal cortesana de Kyogokuya, la princesa de la guerra, venía al salón de artes marciales era encontrarse con Lin Yan y Kanao, preparó té para ella temprano y se lo sirvió gentilmente. Para no interrumpir la conversación, salió de la sala de estar. Después de terminar su té, aunque Lin Yan conocía el propósito de la otra parte, fingió no tener ni idea y preguntó: me pregunto si Oiran ha venido a verme personalmente esta vez. ¿Hay algo importante? He oído que tú, hermano menor Lin Yan, no solo eres un aprendiz en la Escuela de Artes Marciales, sino también el fundador del recientemente popular carbón de panal de Yoshiwara. Eres realmente especial. Ante la pregunta de Lin Yan, la cortesana princesa Lecho todavía sonrió y elogió a Lin Yan hipócritamente con su tono arrogante, mientras mantenía sus ojos fijos en Kanao que estaba sentada junto a Lin Yan. No, me estás adulando, Oiran. Al verla mirar fijamente a los ojos de Kanao, la atención de Lin Yan ya no estaba en sus palabras, por lo que respondió casualmente. Él estaba tratando más de comprender sus ojos. Era una mirada como si estuviera mirando a su presa, una mirada que contenía desprecio y disgusto por las cosas que ella consideraba hermosas. Kanao, que estaba a su lado, se asustó por sus ojos y inconscientemente abrazó el brazo de Lin Yan. Al ver a Kanao abrazando el brazo de Lin Yan, al momento siguiente, la cortesana princesa de la disformidad cerró los ojos nuevamente, puso una sonrisa maliciosa y le dijo a Kanao: ¿qué pasa? Hermanita, ¿tienes miedo de mí, tu hermana? Las palabras fueron breves, pero cada palabra revelaba una intención asesina. Quizás no lo sepas, Oiran, pero Kanao sufrió abusos de sus padres desde niña, por lo que es muy tímida y no se ha recuperado bien hasta ahora. Lin Yan defendió a Kanao a su lado, y al mismo tiempo la miró brevemente. El inteligente Kanao entendió la mirada de Lin Yan, y asintió rápidamente tan pronto como Lin Yan terminó de hablar. De verdad. Qué pobre niña. Conocer a unos padres tan irresponsables. Siguió hablando con su tono arrogante. De hecho, Lin Yan sabía que, aunque la verdadera identidad de la otra parte era un demonio de rango superior, debido a sus palabras, su corazón ya se había sacudido. Lin Yan, quien está familiarizada con la novela original, sabe que, como Daki, ella y su hermano Hifutaro también tienen un pasado desafortunado. El hermano y la hermana nacieron en Rasomon Riverbank, un barrio marginal de Yoshiwara, y pertenecían a la clase más baja del Distrito Rojo. Ni siquiera sabían quién era su padre. Su madre murió de sífilis, y antes de morir, incluso le puso a su hija Mei, en honor a la enfermedad que le quitó la vida. ¡Qué ironía! La joven Mei se convierte en la única esperanza de supervivencia de su hermano Hifutaro, debido a su belleza que no es menor que la de un adulto. Hifutaro nació feo, por lo que para no afectar a su hermosa hermana, ha estado viviendo en las sombras, dando todo en silencio por su hermana a quien considera como esperanza. Al mismo tiempo, también le enseñó a su hermana nunca ceder ante nadie. Pero esas palabras que parecían enseñar a la hermana a ser fuerte resultaron ser una maldición que destruyó su felicidad. En ese momento, Lin Yan comprendió que debido a sus palabras, Du-hee inconscientemente pensó en su pasado. Pensando en esto, Lin Yan comenzó su actuación. Bajó la cabeza fingiendo estar perdido, pero en realidad estaba evitando la mirada de Daki y continuó dándole una pequeña mirada a Kanao. Al ver esto, Kanao fingió recordar el pasado y estaba tan asustada que sus ojos se quedaron en blanco y su cuerpo siguió temblando. Este era el pequeño código secreto que Lin Yan le había dicho cuando se dirigían a la puerta. No esperaba que lo entendiera tan rápido. ¡Qué chica tan inteligente! Lin Yan no pudo evitar suspirar. El Daki frente a él vio a la niña tan asustada por su pasado y mostró una mirada de lástima. Pero más que compasión, se trata más bien de disfrutar la alegría de las presas que no son capaces de salir del dolor del pasado. Ella reprimió su alegría, controló su expresión y miró a Lin Yan con una mirada cariñosa, diciendo: «Entonces, ¿la has estado criando, mi querido hermano?»
Esas palabras me llegaron al corazón, pero el tono estaba lleno de encanto. Menuda mujer fatal. Sin embargo, ante semejante trampa, Lin Yan no fue despiadado. Sabía lo que la princesa caída quería oír. Solo quería confirmar que su presa aún vivía con dolor para satisfacer su fuerte vanidad. En este momento, Lin Yan comenzó su actuación nuevamente. Evitó la mirada de Du Ji, bajó la cabeza y de repente comenzó a temblar por todas partes. Incluso Du Ji estaba un poco sorprendido por el cambio repentino que se produjo frente a ella. Al ver que Lin Yan temblaba repentinamente sin razón aparente, le preguntó con hipocresía: ¿Qué te pasa, hermanito Lin Yan? ¿Tienes algún pasado triste? Después, Lin Yan le contó a Ducky sobre el trágico pasado de su dueño original, cuando viajó en el tiempo e hizo pequeños ajustes a la trama de su historia y la de Kanao. Por ejemplo, mintió diciendo que se unió al gimnasio de artes marciales, para protegerse a sí mismo y a Kanao de ser intimidados por personas sin hogar, por lo que fue acogido por la amable dueña del gimnasio y se quedó para aprender esgrima, para que ella recordara los recuerdos de él y su hermano Kitaro. Al mismo tiempo, también dijo que la razón por la que vendió carbón en forma de panal fue simplemente para buscar ayuda médica para que Chamao se sometiera a un tratamiento psicológico, pero el tratamiento aún fue ineficaz. Por supuesto, lo más terrible fue el tono que Lin Yan usó al decir esto. Era un tono de desesperación, con lágrimas en los ojos y todo su cuerpo temblando, como si no quisiera seguir viviendo. Al ver que la princesa caída frente a él estaba atónita por su actuación realista, Lin Yan supo que era hora de terminar esta conversación sin sentido. Eran como hermanos, y a la gente le dan ganas de llorar solo de oírlo. Tras decir esto, fingió secarse suavemente las comisuras de los ojos con el pañuelo caro que llevaba. Pero, de hecho, Lin Yan entendió en ese momento que solo estaba usando esa postura para ocultar su sonrisa arrogante que ya no podía ocultar. Tras su actuación supo ganarse la confianza y admiración de los dos hermanos que aún consideraba patéticos. Hermano Lin Yan, ya que tú y Kanao son tan miserables, ¿por qué no me dejas, tu hermana, ayudarte? Habló lentamente, pero en ese momento, la arrogancia de su poder ya no podía ocultarse. Ella dijo que usaría su identidad como cortesana para promover su escuela de artes marciales y, al mismo tiempo, ayudaría a promover el negocio de carbón de panal de Lin Yan, para que después de que ganara dinero, pudiera cuidar bien de su no recuperada y pobre hermana para el tratamiento. Cuando Lin Yan escuchó que el demonio de alto rango que tenía frente a él los ayudaría a él y a Kanao, sintió una profunda satisfacción y una gran burla. Parecía que sus habilidades actorales y las de Kanao eran muy exitosas, y que el Dakimer que tenía frente a él había sido completamente engañado. Después de que Lin Yan fingiera estar agradecido, Daki no se quedó más tiempo, sino que continuó abandonando la escuela de artes marciales Yanren contenta como la principal cortesana princesa Lecho. Al irse, Daki todavía pensaba que los dos hermanos habían caído en su trampa, pero no sabía que era ella la que estaba confundida por la situación. Después de eso, influenciados por la cortesana Hime Warabi, muchas personas que no tenían interés en el kendo acudieron al Flame Blade Dojo. El negocio de carbón en forma de panal de Lin Yan también se vio influenciado por ello, superando ampliamente a sus pares y dejándolos muy atrás. ¡Qué fantasma tan fácil de engañar! Lin Yan no pudo evitar suspirar. Probablemente era la persona más indicada para engañar a un fantasma. Sin embargo, Lin Yan entendió que no podía ser descuidado en este momento, porque esta era solo la primera vez, pero definitivamente no sería la última. Ahora comprende plenamente que la otra parte tiene la mira puesta en él y Kanao, y que todos sus movimientos deben estar bajo su control. La otra parte solo quiere satisfacer sus necesidades y las de Kanao, sentirse feliz y luego separarlos. Afortunadamente, el hecho de que él y Kanao conocían la técnica de respiración no fue expuesto, y el progreso de su capacidad para volverse más fuerte comiendo también se aceleró. Parece que es hora de dejar Yoshiwara. Pensando en esto, Lin Yan comenzó a pensar en cómo debería escapar de Yoshiwara. Capítulo 35. Aliento de fuego nivel 5, despertar. Durante los siguientes 6 meses, Lin Yan y Kanao continuaron su vida pacífica en el Flame Blade Dojo. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en los últimos 6 meses.
Por ejemplo, tras la promoción de la cortesana Princesa Lecho, el negocio de carbón de panal de Lin Yan no solo se popularizó en la calle de las Flores Rojas de Yoshiwara, sino que se extendió por todo el país Sakura. Innumerables comerciantes acudían a la Escuela de Artes Marciales de la Espada de Fuego para comprar productos. Por lo tanto, al expandir y fortalecer su negocio, Lin Yan ahora se ha convertido en un conocido jefe del carbón en el área de Yoshiwara Flower Street y, naturalmente, su nivel de vida también ha mejorado enormemente. La Oirano Arpakime, o más exactamente Datsukime, que es la patrocinadora comercial, visitaba personalmente la Escuela de Artes Marciales cada 2 meses con ropa informal, pero aparte de simplemente mantenerse abrigado, no había más contacto. Solo puedo decir que es digno de ser un demonio de rango superior, y ha hecho un trabajo perfecto ocultando su identidad como demonio. En la actualidad, Lin Yan ha comprendido completamente la concentración total, centralización constante y ya ha alcanzado el nivel de pilar en términos de capacidad de percepción. Pero después de estos breves encuentros con Daki, cada vez, aparte de una leve fragancia de su maquillaje, no había un solo olor relacionado con fantasmas que pudiera sentir. Pero cada vez que entraba en contacto con Daki, Kanao sujetaba con fuerza el brazo de Lin Yan. Esta niña ya no es la niña que solía ser, y poco a poco ha comprendido algunas cosas sobre la distancia entre hombres y mujeres. Pero cada vez que entraba en contacto con Fallen Princess, le decía a Lin Yan: no me gusta esa cortesana. Siento que sus ojos son como los de una serpiente venenosa y tiene un aura diferente a la de la gente común. Kanao tiene razón. A mí tampoco me cae bien, pero no hay por qué tener miedo. Con mi hermano aquí, nadie se atreve a intimidar a Kanao. Aunque siempre se siente un poco asustada por Dakimaki, con el consuelo de Lin Yan, Kanao puede volver rápidamente a su estado animado habitual. Solo puedo decir que el talento de Kanao es realmente alto. De hecho, puede percibir la normalidad de Dakimi. Después de todo, solo le tomó unos 10 días dominar por completo el aliento de las flores. No es exagerado llamarla genio. Si hubiera elegido ir a la casa de las mariposas con el pilar de flores al principio, la velocidad para dominar por completo la concentración total, golpear siempre, podría ser mucho más rápida que la de Lin Yan, quien confió en el dedo dorado para aumentar los puntos. Como es decisión de Kanao, debo hacerme más fuerte cuanto antes y protegerla, pensó Lin Yan. En cuanto al dinero ganado con el negocio, además de los dividendos compartidos con el dueño, Lin Yan usó el resto para comprar costosos alimentos medicinales centenarios, algo en lo que nunca se había atrevido a pensar. En promedio, una porción costaba todo el dinero que había ganado en los últimos 6 meses. Din. El anfitrión consumió una porción de alimento medicinal centenario y el progreso de energía de sus puntos de habilidad aumentó un 150%. Din. El anfitrión ha consumido una porción de la comida herbal para el festival Nian Nian. El progreso de energía de los puntos de habilidad aumentó un 200%. Lin Yan terminó toda la comida medicinal en 3 días y obtuvo un total de 5 puntos de habilidad. Incluyendo los 2 puntos de habilidad restantes, hay un total de 7 puntos de habilidad. Por fin puedo mejorar Breath of Fire al nivel 5. Sin embargo, antes de actualizar, Lin Yan también pensaba que el nivel 4 de Breath of Fire le había permitido comprender completamente todos los movimientos de Breath of Fire, incluido su movimiento definitivo. Novena forma. Purgatorio. ¿Qué efecto se puede conseguir al mejorar el aliento de fuego al nivel 5? ¿Se puede crear una forma de recolección propia? Al pensar en esto, Lin Yan no pudo evitar sentirse un poco más expectante. Quizás debido a expectativas demasiado altas, la respiración de fuego que se actualizó al nivel 5 no comprendió automáticamente la forma de recolección como Lin Yan había esperado. Aunque no pudo comprender la forma de selección, Lin Yan pudo sentir los enormes cambios que habían ocurrido en sí mismo. Si en el pasado la sangre que fluía por el cuerpo era agua hirviendo, ahora es una llama ardiente y cada aliento exhalado puede incluso sacar algunas chispas. En ese momento, la temperatura corporal de Lin Yan seguía manteniéndose en unos asombrosos 40. Hace tanto calor. Siento que mi cuerpo va a explotar. Esta fue la primera sensación de Lin Yan tras subir su aliento de fuego al nivel 5.
Ajustó su respiración repetidamente, pero incluso con una respiración continua y concentrada, era difícil cambiar la carga de la temperatura corporal persistentemente alta. En un instante se arrodilló en el patio, arrojando al suelo la espada Nichirin que tenía en la mano y la espada de hierro que iba a utilizar para practicar Nito Ryu. Se apoyó en el suelo con una mano y se agarró el pecho con la otra. Sintió como si su corazón estuviera a punto de derretirse. Cuando Kanao se enteró de que Lin Yan iba a practicar un nuevo movimiento, se quedó de pie admirando su hermosa y heroica figura. Pero ahora, al ver a Lin Yan repentinamente sufriendo tanto, se preparó ansiosamente para ayudarlo a levantarse y comprobar su estado. Hermano. Kanao corrió hacia Lin Yan, gritando su nombre con ansiedad. Durante los 10 días que pasó con Kanae, también le enseñó muchos conocimientos médicos en la casa de las mariposas. En ese momento, Lin Yan, quien emanaba un calor vaporoso por todo el cuerpo, con el rostro enrojecido y la respiración agitada, necesitaba su ayuda con urgencia. Kanao, no vengas aquí. Pero para su sorpresa, justo cuando estaba a punto de correr hacia Lin Yan la detuvo con la mano que acababa de cubrir su pecho. Notó que la mano que Lin Yan usaba para apoyarse en el suelo de repente emitió llamas sin motivo alguno. Las llamas incendiaron rápidamente la hierba cerca de Lin Yan, e incluso las estacas de madera usadas para practicar resultaron afectadas, incendiándose la mitad. El director de la Escuela de Artes Marciales naturalmente notó este incidente, pero al mirar la escena frente a él, como el fundador de la versión simplificada de Flame Blade Sword Technique Breath of Flame, aunque nunca había visto una escena así antes, sabía lo que le estaba sucediendo a Lin Yan. Era un poder que superaba el aliento de fuego ordinario, un poder que Lin Yan tenía que soportar si quería volverse más fuerte. Director, ¿va a incendiar el gimnasio de artes marciales el hermano mayor? ¿Qué tal si le llevo un cubo de agua para que se refresque? En respuesta a la pregunta del discípulo que estaba a su lado, el director Egu Yangwang simplemente respondió con una sonrisa. Tu hermano mayor está bien. Todo lo que tenemos que hacer es esperar en silencio. Tal como dijo el curador, Lin Yan, quien estaba arrodillado en el suelo con una expresión extremadamente dolorosa, se puso de pie en ese momento. En ese momento, sintió una llama extremadamente intensa extendiéndose por todo su cuerpo. Aunque su temperatura corporal seguía siendo muy alta, ya podía adaptarse por completo. Kanao, quien había estado muy ansiosa por Lin Yan, respiró aliviada al ver que Lin Yan se levantaba de nuevo. Antes de que pudiera preguntarle sobre su estado, Lin Yan simplemente extendió la mano, abrió la palma y le dijo a Kanao con voz firme. Kanao, dame mi espada Nichirin y mi espada de hierro de práctica. Kanao aún no se había recuperado de la serie de acontecimientos que acababan de suceder y se encontraba allí aturdido. En ese momento, sintió que se habían producido muchos cambios en Lin Yan. Sintió que el fuego en su cuerpo parecía arder con más fuerza que antes. Si la llama del pasado se comparaba con una chispa, entonces la llama en el cuerpo de Lin Yan en este momento tenía el potencial de extenderse como un reguero de pólvora. Bien, está bien. Recuperó el sentido, tomó la espada solar y el cuchillo de hierro para practicar que Lin Yan acababa de tirar al suelo y se los entregó. Lin Yan tomó el cuchillo y comenzó a entrenar en la estaca de madera que estaba medio quemada por las llamas pero no rota. Seguía usando la técnica de respiración de fuego, pero esta vez era diferente. Podía usarla con ambas manos a la vez. Respiración de llamas, primera forma, Shiranui. Lo que difería del pasado fue que esta vez Lin Yan pudo asestar 2 golpes horizontales llameantes al mismo tiempo. La estaca de madera frente a él quedó cortada en 3 secciones iguales por este golpe, y todos los cortes mostraban rastros de haber sido quemados por las llamas. Este efecto era algo que nunca había logrado antes. Había intentado usar ambas manos a la vez para realizar la técnica de respiración de fuego, pero el resultado fue, sin duda, un fracaso. En ese momento, sin importar cómo ajustara su respiración o usara los movimientos que había aprendido, al final solo pudo lanzar un corte llameante. La llama en su cuerpo no podía concentrarse en ambos brazos al mismo tiempo. Pero esta vez, después de pasar por la tortura física hace un momento, finalmente lo logré y elevé con éxito la respiración de fuego a un nivel completamente nuevo.
Hermano, lo lograste. ¡Genial! Kanao se sorprendió con los 2 cortes que Lin Yan acababa de dar y aplaudió su éxito. Lin Yan, de verdad que no me decepcionaste. Tu amo, el señor Makihuro, se alegrará mucho al saber esto. El curador, Egu Yangwan, que observaba todo desde lejos, asintió con satisfacción y regresó a su habitación para escribir una carta para informarle a Makihuro sobre la situación de Lin Yan. En ese momento, Lin Yan también estaba muy emocionado. Probablemente era el único descendiente de la respiración de fuego que podía usarla y el estilo de espada doble simultáneamente. Para ser precisos, esto podría considerarse un arte marcial creado por él mismo. ¿Qué tal si lo llamamos aliento de llama, yo fluyó? La narrativa comienza a tensarse. Capítulo 36. Carta al pasado desde el dojo Flame Blade unos días después. Casa del Purgatorio. Papá, hay una carta para ti. Es del dueño del dojo de la espada de fuego. Rengoku Chihiro, el segundo hijo de la familia Rengoku, corrió emocionado hacia la habitación de Makihuro con la carta. Se alegró mucho de recibir la carta del dojo de la espada de fuego. Aún no la habían abierto, pero estaba ansioso por saber qué contenía. Ha pasado casi medio año desde que él y su padre Makihuro dejaron el gimnasio de artes marciales. No ha recibido noticias del gimnasio, lo que le hace extrañar los breves, pero maravillosos momentos que pasa en él. En los últimos 6 meses, a menudo recordaba ese momento despreocupado cuando jugaba con sus amigos Lin Yan y Kanao del gimnasio de artes marciales, y practicaban técnicas de respiración juntos. Lo que lo hacía más feliz era que su padre no había tocado el alcohol desde que dejó la escuela de artes marciales y su estado mental había vuelto a la normalidad. Del dojo de la espada de fuego, ¿podría estar relacionado con ese niño? Al escuchar que la carta era del gimnasio Flame Blade, Rengoku Makihuro ya no estaba tan irritable como antes, sino que se sentía un poco expectante. Jajaja. Buen chico. Tienes un talento increíble. Eres digno de ser mi discípulo, jajaja. Después de que Makihuro abrió la carta y la leyó bruscamente, de repente estalló en risas. Chihiro, por su parte, empezó a sorprenderse un poco. Después de todo, hacía mucho que no veía a su padre tan feliz desde que falleció su madre. Se acostó junto a su padre Makihuro, con sus manos sobre los muslos de su padre y sacudiéndolos, deseando que su padre Makihuro le contara el contenido de la carta. En ese momento, había olvidado todos los problemas de los últimos años, y mostraba una sonrisa inocente que un niño de su edad debería tener. Después de terminar de leer la carta, Makihuro inconscientemente extendió la mano hacia un lado para tomar la jarra de vino y tomar un sorbo. No ha tocado el alcohol desde hace medio año, desde que dejó la escuela de artes marciales. Estaba tan feliz por el contenido de la carta que ni siquiera notó a su hijo Chihiro, que mecía su muslo como un niño a su lado. Había querido aprovechar la buena noticia para tomar un sorbo de vino, pero la mano que extendió no tocó la jarra de vino familiar, sino que se posó sobre la pequeña cabeza de su hijo Chihiro, que era apenas un poco más grande que su palma. En el momento en que tocó la cabeza de su hijo, sintió un temblor en el corazón. Sí, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que toqué la cabeza de este niño desde que falleció Ruka, no sé cómo le estará yendo a Kyojuro en el cuerpo de cazadores de demonios. Ese niño no era tan alegre y optimista como ahora. Se conmovió. Pensó eso en su corazón, y al segundo siguiente acarició la cabeza de su joven hijo Senjuro con su mano, revelando una sonrisa perdida hace mucho tiempo, y pacientemente le contó la historia en la carta sobre el reciente dominio de Lin Yan del estilo de espada dual de aliento de fuego. Cuando Senjuro escuchó la buena noticia, sus ojos se llenaron de luz, la misma luz que había mostrado cuando miró a su padre Makihuro en el pasado. Después de ver la luz en los ojos de su hijo, un sentimiento de culpa y arrepentimiento surgió en el corazón de Makihuro. En ese momento, sus pensamientos regresaron al pasado, a cuando su esposa Ru aún vivía. Por aquel entonces, solía llevar a su hijo mayor, Kyojuro, y a su segundo hijo, Chihiro, al patio para enseñarles kendo personalmente. Padre, no puedo ser tan fuerte como tú. El entrenamiento de kendo con su padre, Makihuro, terminó en un nuevo fracaso para el hijo mayor, Kyojuro.
En ese momento, Kyojuro cerró los ojos, apretó los dientes y golpeó el suelo con los puños. Para prepararse para la competición de hoy, insistió en entrenar a alta intensidad durante más de 10 horas diarias, a veces incluso olvidándose de descansar y comer. Esto lleva ocurriendo más de un mes. Pero acababa de blandir la espada de madera más de 20 veces, pero ninguna logró tocar a su padre Makihuro. Por muy rápido que fuera, su padre seguía esquivándola. Solo recibió un codazo en la espalda y cayó al suelo, incapaz de levantarse. Estaba un poco ansioso en ese momento. A menudo recordaba lo que su madre le decía. Kyojuro, por difícil que sea el futuro, debes usar tu fuerza para proteger a los heridos. Su madre comentó una vez que él era talentoso y mejor que cualquier otro niño de su edad. Desde que nació mi hermano menor, Senjuro, mi madre ha tenido mala salud y ha estado postrada en cama todo el año. Mi hermano menor aún es joven y mi padre está fuera de casa trabajando todo el año. Como hijo mayor, debo hacer todo lo posible por proteger a mi madre y a mi hermano menor, y también debo cumplir la promesa que le hice a mi madre. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía superar la cifra que perseguía. Estaba muy decepcionado, y el dolor de espalda aún le impedía levantarse. Un sentimiento de desgana e inferioridad lo invadió. Unas cuantas lágrimas cayeron al suelo del patio. ¿Qué significan tus lágrimas? De repente, un rugido majestuoso surgió frente a él. Levantó la cabeza y miró el par de ojos carmesí que eran exactamente iguales a los suyos. Pero a diferencia de sus ojos llorosos en ese momento, esos ojos estaban llenos de majestuosidad. Aunque era un regaño, vio confianza y expectativa en esos ojos majestuosos. ¿Puedes vencerme solo con lágrimas? ¿Puedes proteger a tu madre y a tu hermano solo con lágrimas? Dejó de llorar en ese momento, pero escuchó atentamente las preguntas de su padre. ¿Sí? Papá tiene razón. Las lágrimas no solucionan ningún problema. E inmediatamente se secó las lágrimas y respondió con firmeza a la pregunta de su padre. Kyojuro. No eres débil, tu esgrima es excelente. Cada golpe es rapidísimo. La última espada de hace un momento apenas me dio en el cuello, pero no fue suficiente. Al ver que su hijo mayor se recuperaba, Makihuro asintió, mostró una sonrisa de satisfacción y le habló en voz alta. Recuerda, Kyojuro. Nosotros, la familia Rengoku, hemos sido apasionados y optimistas como el fuego durante generaciones. No importa cuán poderoso sea tu oponente ni cuán difícil sea la situación, la pasión en tu corazón nunca se apagará. El fuego en tu corazón jamás se extinguirá. De esta manera le enseñó a su hijo, tal como su padre le había enseñado en el pasado. Recogió la espada de madera que Kyojuro había dejado caer al suelo y se la arrojó. Kyojuro, que había recuperado el ánimo, no lo decepcionó. Tomó la espada de madera y se puso de pie de nuevo. Estoy listo. ¡Padre! Kyojuro se puso en posición de nuevo y le dedicó una sonrisa confiada. Jajaja, bien hecho. Kyojuro. Respondió con una risa orgullosa. Kyojuro superó la prueba ese día. Logró descuartizar a su padre Makihuro con una espada de madera. Aunque el golpe fue fácilmente bloqueado por los fuertes brazos de Makihuro, ya era una gran mejora. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Elogió Makihuro con alegría una y otra vez, con un tono lleno de orgullo y honor por el progreso de su hijo. Luego, dejó la espada de madera de Kyojuro y se acercó a acariciarle la cabeza. Al ver que su hermano Kyojuro recibía palmaditas en la cabeza de su padre, Chihiro corrió emocionado hacia su padre Makihuro y abrazó los muslos de su padre mientras estaba de pie. Papá, quiero que me toques la cabeza también. Es una niña de verdad. Todavía le gusta portarse como una niña malcriada delante de su padre. Jajaja. Bueno, Senjuro, tú también tienes que aprender de tu hermano. Aunque no tengas el mismo talento que él en cuanto a aptitud física y esgrima, debes elegir tu propio camino y poco a poco hacerte más fuerte. ¿Sí? Está bien, papá. El joven Chihiro asintió felizmente mientras su padre Makihuro lo acariciaba. El padre y sus dos hijos estaban apoyados uno en el otro, sonriendo. La luz del sol brillaba sobre sus cabellos dorados como llamas, y la escena era muy cálida.
Pensaría en ese lugar, en su hijo Kyojuro, y recordaría la noche en la última vez que tuvo una buena conversación con él. Capítulo 37. La recuperación de Makihuro en el purgatorio. Esa noche, Makihuro llamó a Kyojuro para que estuviera a solas con él, puso su mano sobre el hombro de Kyojuro, lo miró con firmeza y dijo con seriedad: Kyojuro, de ahora en adelante te dejaré los asuntos de la familia a ti. Kyojuro miró a su padre a los ojos y notó algo diferente en ellos. Parecía que tenía algo que confiarle. Desde que nació, su padre ha estado fuera de casa durante todo el año, trabajando constantemente para proteger a los civiles que se ven perturbados por fantasmas. Por lo tanto, rara vez tiene la oportunidad de interactuar con su padre, por lo que concede gran importancia a cada sesión de entrenamiento con su padre. Después de hoy, mi padre emprenderá otra misión. Se dice que el demonio que debe ser derrotado esta vez es muy poderoso, y muchos miembros del cuerpo de cazadores de demonios han muerto como resultado. Aunque estaba muy preocupado por la seguridad de su padre, Kyojuro creía que con la poderosa fuerza de su padre, definitivamente regresaría sano y salvo. Después de esta misión, te enseñaré personalmente la técnica de respiración. ¿En serio? ¡Padre! Al enterarse de que su padre le iba a enseñar el método de respiración, Kyojuro se emocionó mucho en ese momento. Pero al segundo siguiente, el tono de Makihuro se volvió repentinamente severo. Dijo: pero Kyojuro, tienes que prometerme que antes de que regrese, insistirás en llevarle la medicina a tu madre para que se recupere bien y no te preocupes por mi seguridad. Y tu hermano Senjuro es un niño muy inteligente. Debes enseñarle a seguir su propio camino. Creo que puedes lograrlo. Su tono era muy severo, pero cada palabra que decía estaba llena de confianza, la confianza en el hijo mayor de la familia. Tu madre estará bien. Es una mujer muy fuerte. Tras decir esto, Makihuro miró a su esposa Rui, quien yacía en el suelo de la habitación con su segundo hijo en brazos y se durmieron juntos, y sonrió aliviado. De acuerdo. Papá, lo haré. Kyojuro miró a su padre con ojos firmes y le habló con tono decidido. Tras recibir la respuesta de su hijo, asintió con satisfacción. Al día siguiente, antes del amanecer, salió temprano y comenzó su tarea. Esa fue la última vez que padre e hijo tuvieron una conversación tan alegre. Pero después de esa misión, todo cambió. Se dedicó por completo a su trabajo. Durante su misión, salvó a un niño que estaba a punto de ser sacrificado por una serpiente fantasma, pero su hermana lo culpó. Lo que lo hizo aún más desesperado fue que su querida esposa falleció debido a una enfermedad poco después de completar la misión. Incluso poseyendo las habilidades más poderosas, no podría salvar a todos, ni restaurar la vida de su difunta esposa. Entonces, ¿qué sentido tenía ser un pilar? ¿Cuál era el sentido de su existencia? Desde ese día, ya no quiso tocar nada relacionado con fantasmas ni técnicas de respiración. Solo anhelaba buen vino, usando el alcohol para adormecer su mente y vivir en sueños donde su esposa Ruka aún vivía. Tampoco quería cumplir la promesa que le había hecho a su hijo, Kyojuro, antes de partir. Sabía que la muerte de su esposa no era culpa suya, pero ¿de qué serviría que Kyojuro aprendiera la técnica de respiración? Solo sería otra versión de él, sin proteger nada. Ya no le importaba el futuro de su hijo menor sin talento y simplemente lo dejó ser. Sus cambios recientes provienen de la carta de recomendación de la Escuela de Artes Marciales Yanren y del chico ingenioso llamado Linian recomendado en la carta. Aunque sabía que el niño le enviaba vino constantemente para que aprendiera técnicas de respiración, cada vez que estaba con él, siempre se sentía como si estuviera en el pasado. Regresó al glorioso pasado cuando todavía era un pilar y salvó la vida de otras personas, y regresó al hermoso pasado cuando pasó tiempo con su hijo. Si yo hubiera enseñado personalmente a Kyojuro en aquel entonces, definitivamente no sería inferior a ese niño. Ante la deuda que tenía con su hijo, suspiró impotente en su corazón. De repente, pareció recordar algo. Se levantó rápidamente y fue al estudio, buscando algo en las cartas de condolencias enviadas desde la sede del cuerpo de cazadores de demonios durante los últimos años. Encontró una pila de cartas de su hijo Kyojuro, una de las cuales fue enviada hace más de medio año.
Debido a la decadencia de los últimos años, ni siquiera estaba dispuesta a preocuparse por la situación de su hijo en el cuerpo de cazadores de demonios. Ni siquiera leyó las cartas que su hijo le envió personalmente, e incluso las olvidó. Abrió una carta polvorienta tras otra de su hijo Kyojuro, la mayoría de las cuales eran preguntas sobre su situación y la de su familia y el progreso de su misión en el cuerpo de cazadores de demonios. Podía sentir el crecimiento de su hijo en cada palabra hasta que abrió la última y más reciente carta. Como hombre y padre, la leyó con sentimientos encontrados. El contenido de la carta es el siguiente. Papá, ¿cómo estás? Me enteré por el cuerpo de cazadores de demonios que recientemente le has estado enseñando técnicas de respiración a un niño glotón llamado Linian. Me alegra mucho que te vaya tan bien, papá. También espero conocer pronto a este joven talentoso y aprender de él lo que siento por no haber podido enseñarme en persona. Lo siento, padre. No cumplí la promesa que te hice. No protegí a mi madre, que estaba gravemente enferma, y solo pude verla morir delante de mí y de Chihiro. Entiendo tu decepción, papá. Tu condición es culpa mía. Sin embargo, como hijo mayor de la familia Purgatorio, no puedo permanecer deprimido para siempre. Porque todavía tengo a mi hermano menor, Senjuro. A lo largo de los años, siempre he recordado las palabras que me dijiste el día de tu partida. También le escribí a menudo a Shiro, enseñándole a no culparse demasiado, porque el hecho de que cada uno de nosotros pueda nacer en este mundo es motivo de orgullo. Dijiste bien. Chihiro es un niño muy inteligente y dulce. Espero que tú, su padre, puedas educarlo bien en casa y dejar que siga su propio camino. Mi misión actual es proteger innumerables vidas maravillosas como la de Chihiro. Por favor, cuídate, papá. Tu hijo mayor, Rengoku Kyojuro, se sentó en los escalones, mirando hacia afuera. El resplandor del sol poniente brilló en su frente, revelando varias líneas de arrugas profundas. Guardó silencio. En ese momento, Senjuro estaba solo en la puerta de la habitación, mirando la espalda solitaria de su padre. Entra, Chihiro. Está bien. Papá. Se asustó por las palabras de su padre Makihuro, pero luego se acercó a él. ¿Qué tal si mañana vamos juntos a la tumba de tu madre y la barremos? Le dijo Makihuro con calma a su hijo Chihiro. ¿En serio? Papá. Senjuro se sorprendió mucho por la pregunta de su padre. Desde que falleció su madre, él y su hermano Kyojuro han ido a visitar la tumba de su madre todos los años, y su padre nunca ha estado con ellos. Mi padre solo quería ir solo y quedarse en la tumba de mi madre, a veces durante un día entero. Estaba muy contento con la invitación de su padre y dijo que escribiría una carta para contárselo a su hermano Kyojuro, que estaba en el cuerpo de cazadores de demonios. Makihuro no le respondió, solo sonrió con esa sonrisa perdida hace mucho tiempo y continuó preguntándole, ¿qué le gusta hacer a Senjuro? Recuerdo que una vez me dijo que le gusta escribir, ¿verdad? Ante la pregunta sobre el repentino gusto de su padre, Senjuro estaba un poco confundido. Sí, desde que conoció al hermano Linian en el gimnasio de artes marciales y se enteró de que había escrito muchas novelas para ganar dinero, leyó sus artículos y se sintió profundamente atraído por su excelente estilo de escritura. Esperaba tener el mismo talento y estilo de escritura que el hermano Linian en el futuro. Le había contado a su padre Makihuro sobre su ideal, pero este seguía en decadencia y adicto al alcohol. No estaba seguro de si su padre escuchó su petición en ese momento. Lo que lo hacía feliz y sorprendido a la vez era que su padre no solo lo oía, sino que lo recordaba constantemente. Sin embargo, aún no lograba superar la sombra del pasado y, por lo tanto, no quería mencionarlo. Él asintió levemente, confirmándole su ideal a su padre. Jajaja, si te gusta, adelante. Si no entiendes algo o necesitas materiales, puedes preguntarme. Al fin y al cabo, soy el pilar. Al ver a su padre estallar de risa de repente, su corazón se llenó de alegría. Sintió que el padre amable, optimista y entusiasta del pasado había regresado y estaba de nuevo a su lado. Estoy pensando, ¿qué tal si abro una escuela de artes marciales? Ya he pensado en un nombre. Escuela de Artes Marciales Purgatorio, ¿qué te parece? Claro, papá. Creo que puedes.
Senjuro se levantó feliz y lo abrazó con entusiasmo, frente a su animado padre Makihuro. Bienvenido de nuevo, papá. Has crecido. Chihiro, tú y tu hermano son el orgullo de nuestra familia Rengoku. Después, padre e hijo se abrazaron fuertemente. El crepúsculo brilla sobre la tierra como una llama, y después de la noche oscura, siempre estará el sol naciente. Capítulo 38. Se revela la identidad de la princesa caída calle de flores Yoshiwara, Hyogokuya. Te digo que deberías parar. Como Irán, no solo no me pides permiso, sino que además sales sola una y otra vez. Estás rompiendo las reglas de todas las casas rojas de Yoshiwara, Warabimi. En ese momento, la luz de las velas en la oscura habitación de la cortesana parpadeaba sola, pero la luz emitía un extraño color rojo. Soy la Oiran, la jefa. No es culpa mía que esta mansión roja sea tan próspera. Así que, aunque sea una regla, no pasa nada si la rompo una o dos veces, ¿verdad? Ella inclinó la cabeza, habló con arrogancia y desprecio y miró a la propietaria de Hyogokuya frente a ella, que era mucho mayor que ella, con una mirada afilada y desdeñosa como una espada. No es solo este asunto. ¿A dónde fueron a parar esas chicas que golpeaste, regañaste y lastimaste? Respóndeme. Warabimi. La dueña de Hyogokuya continuó preguntándole mientras contenía su ira. Esos inútiles no pueden ni siquiera hacer el trabajo más sencillo. Como gerente de la tienda, no deberías estar de mi lado. En cuanto a su paradero, hay otros destinos para el ganado vacuno y ovino que no sirve aparte de ser enviados a los mataderos de los cazadores, señora. Aunque su apariencia era más llamativa que las flores que colocaba frente a ella, cada palabra que decía en ese momento siempre daba a la gente un miedo escalofriante. En ese momento, la propietaria de Hyogokuya estaba enojada porque la cortesana princesa de la guerra había salido en muchas ocasiones sin permiso en los últimos 6 meses. Después de escuchar lo que dijo la mujer frente a ella, una línea de sudor frío corrió por su frente. En la tierra de Sakura, a excepción del desfile de Oiran, sin importar las circunstancias, ni siquiera al Oiran más caro se le permite viajar libremente. Sin embargo, desde que la princesa Fern fue al Flammblade Dojo con sus guardias hace medio año, en realidad ha realizado muchos viajes privados con ropa informal en los últimos 6 meses. Como propietaria de Hyogokuya, la casa roja más popular de Yoshiwara, ya no podía soportarlo. No es solo por estas cosas, sino también porque desde que Hime Warabi llegó a Hyogokuya, ha traído considerables ganancias y clientes a la tienda. Sin embargo, desde su llegada, otras prostitutas se autolesionaban, enfermaban sin motivo aparente o incluso desaparecían de vez en cuando. No solo trajo mala reputación a la tienda, sino que también se sentía culpable hacia las chicas que tuvieron accidentes en Hyogokuya. Ella siempre creyó que fue debido a su debilidad y su sumisión a la terrible mujer frente a ella que causó que esas chicas resultaran heridas y llevó a esta mujer a romper constantemente los resultados de la industria de Yoshiwara Red House. Antes de entrar a la casa, había preparado un cuchillo y lo había escondido tras la espalda. Hoy tenía que hacer algo. Esto es para darles una explicación a esas chicas y al mismo tiempo restaurar la dignidad de la calle roja de Yoshiwara. Ante las escandalosas palabras pronunciadas por esta viciosa mujer, reprimió su ira y relató con calma los aterradores rumores que había escuchado y que se habían extendido por todo Yoshiwara durante un siglo. Cuando era apenas una niña, escuchó a su anciana suegra hablar sobre algunas de las cortesanas de Yoshiwara. Aunque son increíblemente hermosos, sus temperamentos son terriblemente crueles. Mi suegra dijo que había visto cortesanas así cuando era joven y de mediana edad. A las principales cortesanas les gustaba añadir el carácter "ji" a sus nombres. También tenían la peculiar costumbre de inclinar la cabeza y fulminar con la mirada a la gente cuando estaban descontentas. Tú, ¿quién eres? Tras contarle los rumores que escuchó de niña, la dueña de Hyogokuya le gritó aterrorizada. Podría ser, al segundo siguiente, pareció darse cuenta de algo y, temblorosa, formuló su propia suposición. No eres humano. Las velas de la habitación se apagaron de repente. Antes de que la propietaria pudiera terminar su pregunta, dejó escapar un grito de "¡Ah!".
Su visión había sufrido un dramático giro de 180 grados desde la habitación hasta que ahora estaba colgada boca abajo en el cielo iluminado por la luna sobre Yoshiwara. En ese momento, no podía usar ninguna fuerza en su cuerpo, y el cuchillo que sostenía firmemente en su mano desapareció debido al giro que acababa de hacer. Cuando volvió a abrir los ojos, en sus ojos extremadamente aterrorizados apareció la escena que nunca olvidaría en su vida, que también fue la última escena que vio en su vida. Vio innumerables cintas enrolladas a su alrededor como si tuvieran vida. Las cintas se retorcían sin cesar, como serpientes venenosas a punto de despedazar a su presa. Estaba enredada en ellas, como un pobre ratón atrapado por una serpiente venenosa, incapaz de moverse. Estaba colgada boca abajo del cinturón. En ese momento, el miedo la impedía articular palabra. Solo podía gemir con fuerza. Sus ojos miraban con horror los ojos verde esmeralda de la mujer que tenía frente a ella, familiar y desconocida a la vez, hermosa pero con aspecto de demonio. La mujer le abrazó la cara con fuerza y le dijo lentamente, con ese tono arrogante y desdeñoso: ahora que conoces el secreto, debes guardarlo en tu corazón. Así es la vida de una persona sabia, anciana. Así es como todos sobreviven. Al instante siguiente, la mujer no pudo evitar reírse, su risa estaba llena de burla. Luego, con la mirada fija en sus ojos horrorizados, pronunció las últimas palabras que había escuchado en su vida: eres mucho más estúpida de lo que pensaba, anciana. No te preocupes, tu carne está vieja y dura, no te comeré. Nunca me meteré cosas feas y sucias en la boca, jajajaja. Adiós, Mitsu. Lamentaba la decisión que había tomado hoy. Aunque lo supiera todo y lo presenciara con sus propios ojos, nadie lo sabría ni lo entendería jamás. Ahora solo sentía miedo. Lo único que le quedaba era miedo por los ojos grabados con las palabras cuerda superior y sexta cuerda. No, después de un estallido de llanto desesperado. Había un charco de sangre en la calle roja de Yoshiwara, iluminada por luces. Era la sangre de la propietaria de Kyogokuya. Tenía la boca abierta y sus extremidades ya no estaban en su sitio debido al impacto de la caída. Cayó en un charco de sangre y murió. Ante el repentino desplome de la propietaria de Kyogokuya al suelo y su muerte en el acto, se oyeron gritos en las calles de Yoshiwara, que rápidamente atrajeron a una gran multitud de curiosos. La multitud estaba hablando. Y todo esto no tiene nada que ver con ella, la gran cortesana. Lentamente se retrajo el cinturón y caminó por el tejado de la casa con pasos relajados. Aunque no era su plato principal, ella aún saboreaba los últimos temores y desesperanzas de su vida, y su corazón se llenó de alegría. Lentamente se quitó el cinturón y caminó rápidamente por el tejado de la casa. Luego bajó del tejado y regresó a su habitación. Capítulo 39. El dominio de la técnica de doble espada y la llegada de ese hombre. La luz de la luna brillaba tranquilamente en su habitación, como si nada hubiera sucedido. Al segundo siguiente sintió que había alguien en su habitación. A la luz de la luna, miró en dirección a la figura. En cuanto vio la figura, se agachó de inmediato, juntó las piernas y se arrodilló en el suelo. Bajó la cabeza, se apoyó en el suelo con las manos y no se atrevió a levantarse. La luz de la luna brillaba sobre el elegante sombrero blanco de la figura, y su traje de rayas negras resaltaba perfectamente su identidad como caballero. ¿Cómo están las cosas?, le dijo la figura en un tono suave. Hola. Daki, que estaba arrodillado en el suelo, respondió rápidamente. Te has comido a mucha gente últimamente, y tu fuerza ha aumentado significativamente en comparación con antes. Conocía la identidad del fantasma Daki, pero aún así habló con calma. Muy bien. Hola. Al oír su preocupación, su tono, habitualmente arrogante, se volvió tan educado como el de un gatito mimado por su dueño. Escuché que recientemente has estado apuntando a un estudiante de artes marciales llamado Lin Yan y a su hermana. Sí, señor. Al ver la pregunta del hombre, Daki no dudó y respondió rápidamente. No lo tomes a la ligera. He oído que muchos miembros del cuerpo de cazadores de demonios han estado en ese gimnasio de artes marciales últimamente, incluyendo a los pilares. Quizás todos sean parientes de ese joven. El hombre dijo lo que sabía y continuó recordándole. Como fantasmas, debemos abandonar esas inútiles emociones humanas.
Demasiadas emociones pueden afectar nuestra supervivencia, ¿sabes? Entiendo. Después de decir eso, el hombre que estaba sentado en la silla se acercó a Daki, lentamente levantó su barbilla y miró fijamente sus pupilas verde esmeralda. En ese momento, Daki se sonrojó, como una niña tímida. Es difícil para la gente común detectar la identidad de un fantasma, pero es diferente con un pilar. A menudo pueden percibir su presencia simplemente por su aura. Pero tú eres diferente, Daki. Tras decir eso, le puso una mano en la cara. En ese momento, Daki estaba tan emocionada que no pudo decir ni una palabra. Simplemente lo miró con más timidez y lo escuchó. Tengo grandes esperanzas en ti. Eres más hermosa que nadie, más poderosa que nadie. Ya has matado a muchos pilares, y te volverás aún más cruel y despiadada en el futuro, porque eres un fantasma especial. Después de escuchar al hombre frente a ella elogiarla tanto, Daki estaba disfrutando de este momento tan esperado. Lo entiendo, maestro Muzan, sé qué hacer. Ella pronunció lentamente el nombre del hombre, el ancestro de los demonios, Muzan Kibutsuji. Temprano en la mañana, en el patio de la escuela de artes marciales Yanren. En ese momento, un joven que sostenía dos espadas gritaba sus movimientos, intentando repetidamente diferentes combinaciones de movimientos en la estaca de madera frente a él. Respiración de llamas, primera forma, Shiranui. Aliento de llamas, forma segundo, cielo de llamas ascendente. 2 horas después, el joven dejó las dos espadas que tenía en las manos y se sentó en el suelo jadeando. Hermano es genial. Ahora domina por completo todos los movimientos del estilo de espada dual de aliento de fuego. Kanao, que admiraba en silencio los movimientos del chico, corrió hacia él emocionado. Este es el 5º día desde que Linian dominó aliento de fuego mi estilo. Últimamente, se levanta temprano y practica repetidamente el recién dominado estilo de espada doble aliento de fuego para prepararse para la posible batalla decisiva contra Dakimaki en el futuro. Ahora bien, no era ningún problema para él utilizar todos los movimientos de respiración de fuego con ambas manos al mismo tiempo, pero no era muy competente en la combinación de algunos de los movimientos. Por ejemplo, en la coordinación entre la forma única y la forma de 5, siempre le costaba mantenerse firme y resistir la embestida feroz de la forma de 5 tras un golpe horizontal. A menudo giraba el cuerpo una vez y luego se lanzaba hacia adelante. Los complejos movimientos le dificultaban mantenerse firme en todo momento. A menudo me encontraba en situaciones incómodas. Podía ejecutar un movimiento, pero no podía concentrarme con precisión. En varias ocasiones, casi incendié el patio de la escuela de artes marciales por esta razón, y el director me reprendió y me persiguió. Parece que, aunque domines las habilidades, aún tienes que seguir practicando. Linian estaba tumbado en el césped del patio de la escuela de artes marciales, suspirando. Oye, recuerdo que aún tengo 2 puntos de habilidad. ¿Qué tal si elijo estilo de doble espada? Al fin y al cabo, solo conozco el movimiento aliento de fuego, pero no estoy muy familiarizado con los movimientos de doble espada. Después de eso, intentó usar el dedo dorado para aprender la técnica de doble espada en su mente. Anfitrión, Linian, Mundo, Demon Slayer, edad, 16, progreso de puntos de habilidad, 49,33%, habilidades. Kendo básico, nivel 2, esgrima con espada de fuego, nivel 2, aliento de fuego, nivel 5, esgrima con espada de doble filo, nivel 1. Después de aprender la técnica de doble espada, Linian de repente sintió que una gran cantidad de conocimientos y habilidades relacionadas con la técnica de doble espada inundaron su cerebro. Aprendió a controlar el ángulo de su cuerpo después de realizar una técnica de cuchillo giratorio con una mano para evitar la vergüenza de no poder controlar su cuerpo la próxima vez que usara una técnica de empuje. También aprendió a utilizar ambas manos simultáneamente para balancearse hacia arriba y hacia abajo desde diferentes direcciones. En resumen, se han comprendido las habilidades básicas y ahora todo lo que necesitamos hacer es seguir practicando. Luego se puso de pie y continuó sosteniendo en su mano la otra espada solar transmitida por la familia Rengoku por el señor Makihuro, mientras que en la otra mano sostenía una katana de práctica ordinaria y comenzó a practicar. Merece ser llamada esgrima dual.
Aunque solo se trata de habilidades básicas, es de gran ayuda para respiración de llamas, mi estilo que Lin Yan domina actualmente. Kanao, que estaba allí de pie, quedó deslumbrada por las diversas combinaciones de movimientos que practicaba Lin Yan. A veces, para aliviar su cansancio, incluso lanzaba la moneda que le había dado Butterfly Kanao para decidir si seguía observando. Tras otra ronda de duro entrenamiento, Lin Yan estaba completamente exhausto. Se desplomó en el suelo como un globo desinflado, incapaz de siquiera gritar el nombre de sus movimientos. Debido al repetido lanzamiento de monedas, Kanao ahora estaba usando sus labios de cereza para chuparse el pulgar ligeramente hinchado. De verdad que no me quedan fuerzas. Ya es mediodía, así que vamos a almorzar. Tras decir eso, usó sus últimas fuerzas para levantarse y, ayudando a Kanao, que estaba un poco confundido, entró en la cafetería de la Escuela de Artes Marciales. Capítulo 40. Solicitud para abandonar la biblioteca de Lin Yan. Escuela de Artes Marciales Flameblade, cantina de la Escuela de Artes Marciales. ¿Qué dijiste? ¿La dueña de Kyogokuya se suicidó anoche? Este fue un incidente inesperado que ocurrió anoche en el distrito rojo de Yoshiwara, y la noticia se extendió por casi todo Yoshiwara. Lin Yan se enteró de ello por su compañero aprendiz, que estaba ausente. Aunque a los ojos de los demás esto no es más que un tema para hablar después de cenar. Pero a los ojos de Lin Yan, la gravedad de este asunto es extremadamente importante. En comparación con la trama de la novela original, Lin Yan especula que la línea de tiempo actual debería haber tenido lugar 5 años antes de la línea de tiempo original. El extraño suicidio de la propietaria está naturalmente relacionado con el fantasma llamado Daki. Presumiblemente, fue debido a las muchas salidas privadas de Daki, como oirán en los últimos 6 meses, junto con su personalidad violenta, que era solo cuestión de tiempo antes de que provocara el descontento de la propietaria de Kyogokuya. Según el análisis de Lin Yan, la identidad de Daki probablemente fue expuesta por la propietaria de Kyogokuya, lo que condujo al asesinato. Como era de esperar, sigue siendo el mismo que en la historia original, un fantasma malvado sin límite y que hace lo que quiere. Pero en cierto sentido, este fantasma malvado sigue siendo mi inversor en este mundo, pero todo lo que hace es torturarme. Según su comprensión de la trama original, la noche en que Dakime mató a la propietaria, Musan Kibutsuji encontró a Dakime y le contó la noticia de que el cuerpo de cazadores de demonios estaba al acecho en Yoshiwara. En los últimos años, miembros del cuerpo de cazadores de demonios han visitado el dojo de la espada de fuego muchas veces, y Musan debe haberlos visto todos. Si realmente buscó a Daki anoche, sumado a que Daki lo ha perseguido durante los últimos 6 meses, entonces su práctica de técnicas de respiración debe haber sido expuesta. Es solo cuestión de tiempo antes de que Daki tome la iniciativa de atacar como un fantasma y se convierta en una amenaza. Quizás sea mañana, o quizás esta noche. Cuando Lin Yan escuchó esta noticia explosiva, no solo se sorprendió, sino que su mente también estaba constantemente dando vueltas en sus pensamientos. Parece que finalmente llegará el día de dejar Flameblade Dojo y Yoshiwara. En ese momento, un sentimiento de pérdida invadió la mente de Lin Yan. Si Daki no lo hubiera atacado, tal vez habría seguido viviendo una vida normal, pero feliz y plena con Kanao en el gimnasio de artes marciales. Pero esos días en realidad se hicieron añicos cuando Daki vino a visitarnos hace medio año. Fue otra noche tan tranquila y silenciosa como de costumbre. Escuela de Artes Marciales Flameblade, la sala del maestro. En ese momento, el propietario del museo, Egu Yangwan, estaba sentado en el suelo, practicando caligrafía en el escritorio frente a él, bajo la tenue luz de la vela. Había molido la tinta en el tintero, y ahora miraba fijamente el papel de arroz que tenía delante, escribiendo con el pincel firmemente en su mano. De un solo golpe, es como un caballo salvaje que huye hacia el cielo, dejando un rastro de polvo. Como un dragón que vuela en el cielo, se mueve libremente y va y viene. Luego ajustó su respiración y silenciosamente dejó el pincel en su mano. Vi 8 grandes caracteres escritos en el papel de arroz. Todos los espíritus malignos y demonios serán castigados. La letra es nítida y las pinceladas potentes, lo que demuestra un nivel de logro muy alto. El significado detrás de estas 8 palabras es evidente.
toc, 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 un ligero golpe se escuchó desde afuera de la puerta. Pase. Dejó el bolígrafo, sin dejar de mirar las 8 grandes palabras escritas en el papel de arroz que tenía delante, y respondió al golpe en la puerta. La puerta se abrió lentamente y el visitante no era otro que Lin Yan. Es muy tarde. ¿Pasa algo? Lin Yan. El dueño del museo no miró a Lin Yan, sino que le preguntó en voz baja. Antes de entrar a la habitación, Lin Yan hizo una profunda reverencia al propietario y, después de obtener su consentimiento, se sentó frente a su escritorio. No habló inmediatamente, pero su atención fue atraída por las 8 grandes palabras escritas por el dueño del museo. Tenía la vaga sensación de que el propietario del museo parecía saber el propósito de su visita. Estás aquí para despedirte de la biblioteca, ¿verdad, Lin Yan? Antes de que Lin Yan pudiera reaccionar, el dueño del museo tomó la iniciativa. Quiso explicarlo después, pero al segundo siguiente el dueño dijo: has practicado con mucha intensidad la esgrima durante los últimos 6 meses, y has dominado el estilo de doble espada respirador de llamas en tan poco tiempo. Debe estar relacionado con esa cortesana, ¿verdad? La suposición del dueño del museo era muy acertada, y era también lo que quería confesarle esta vez. Llegó con mucho nerviosismo porque esta vez quería presentar una solicitud de salida del museo al propietario del museo. Los aprendices deben obtener el consentimiento del propietario antes de abandonar la escuela. Sí, maestro, ya lo sabe todo, ¿verdad? Lin Yan, sorprendido y confundido por la acción preventiva del maestro, planteó sus propias preguntas. Pero nunca se lo he mencionado a nadie más, ni siquiera a Kanao. ¿Cómo lo supiste? Ya lo sabía cuando la cortesana me visitó varias veces en servidores privados hace poco. Ante la pregunta de Lin Yan, el dueño del museo respondió lentamente, sin alterar su expresión. En realidad, he notado que algo anda mal contigo desde la primera vez que la cortesana princesa de la guerra vino a visitarme. Luego miró a Lin Yan a los ojos, señaló sus propios ojos y dijo: aunque reprobé el examen de ingreso al cuerpo de cazadores de demonios y aún me arrepiento, el entrenamiento que recibí también me ayudó a desarrollar habilidades de percepción extraordinarias. Esta habilidad es la visión. Era la primera vez que conocía a la cortesana princesa de la guerra. Aunque siempre hablaba con un tono educado, por muy hermosas que fueran sus palabras, no podían ocultar la maldad que albergaba en su corazón. En ese momento, su tono se volvió repentinamente más pesado y luego continuó. Aunque lo ocultaba muy bien, por sus ojos se notaba que no era una buena persona. Los ojos son las ventanas del alma, y sus ojos están llenos de intenciones asesinas. Lin Yan quedó tan sorprendido por sus palabras que se quedó sin palabras, pero en ese momento todavía tenía una pregunta en su corazón que quería que respondiera. Ya que usted, el maestro, ya lo notó, ¿por qué no informó al cuerpo de cazadores de demonios de inmediato? Que yo sepa, siempre ha estado en contacto con el cuerpo de cazadores de demonios. Al escuchar la pregunta de Lin Yan, el dueño simplemente se acarició la barba y le dijo a Lin Yan con calma: ya les escribí a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios sobre este asunto con antelación, pero el cuerpo está seleccionando al nuevo candidato a pilar y no tiene tiempo para intervenir. Además, no son solo especulaciones entre tú y yo. Si la otra parte es realmente un fantasma, entonces también es un fantasma muy inteligente. Sin información relevante sobre él, será difícil para el cuerpo de cazadores de demonios intervenir en este asunto. Aunque no quiero aceptarlo en mi corazón, lo que dijo el dueño es verdad. El hecho de que yo estuviera siendo objetivo siempre ha sido mi especulación personal y no hay evidencia sustancial. Pero la situación actual es urgente y no permite ninguna vacilación. De hecho, además de salir del museo, había algo más que tenía que hacer esa noche, y fue allí con la conciencia de que quizá tendría que sacrificarse. Eso es tomar la iniciativa y acabar con Fallen Princess. Este tramo concluye sin alivio, y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.